Un paisaje fractal corresponde a un paisaje, ya sea basado en uno real o no, producido con el uso de fractales. Un fractal es una figura geométrica que puede ser la solución de alguna ecuación perturbable, bajo variaciones pequeñas en las condiciones iniciales. Estas entidades tienen la propiedad de ser autosimilares y poseen una dimensión no entera, por tanto decimal. En el caso de la recreación de un paisaje fractal no se habla de autosimilitud, en cambio se habla de cuasi-autosimilitud. Mandelbrot asegura que en la naturaleza existen muchos fenómenos de carácter fractal, como los paisajes naturales. Para generarlos existen varios métodos que siguen un algoritmo general, para reproducir a partir de alguna figura o de algún estado un paisaje. Es así que en una cadena montañosa, la superficie se encontraría con valores infinitos si intentáramos medirla. El hecho de generar estos paisajes no implica un descubrimiento importante para los geólogos y climatólogos, ya que la erosión no se puede observar en una exposición repetida, o los cambios generados por el clima y los procesos geológicos. Sin embargo, sí es de relevancia para el boom videojueguil y su generación de paisajes para la ambientación, inmersión y experiencia de los consumidores, los jugadores. Para este caso se usa un método estocástico, por lo que la imagen posee autosimilitud estadística, teniendo medidas numéricas o estadísticas que se mantienen, no cambian, en las variaciones de escala, algo que sucede igual con montañas y cráteres. Estos fractales tienen la apariencia de ramificaciones, como en las ramas de un árbol o en las figuras de Lichtenberg. Estos se producen mediante el proceso de agregación limitada por difusión, que consta del paseo aleatorio de algunas partículas sometidas a un movimiento browniano. Los fractales generados así suelen tener una dimensión fractal próxima a 1.7. Este método resulta bastante similar a ejemplos encontrados en la vida real, como en España y Egipto. El movimiento browniano es un proceso estocástico bastante útil para crear islas. Una partícula que se mueve aleatoriamente y produce un camino que no puede ser medido por la singularidad de guardar la misma relación con una franja costera. Esto cumpliendo en misma manera el efecto Richardson, el cual dice que no importa la unidad de medida, porque nunca podremos hallar el valor exacto de la longitud de una línea costera. En síntesis, se trata de un movimiento azaroso. El movimiento browniano fraccional se da cuando el desplazamiento está correlacionado con el tiempo. Entonces, la dimensión fractal de estos pasos correlacionados se da usando la inversa del coeficiente de Hertz. Por ejemplo, cuando h es mayor a un medio, el camino de la partícula se mantiene unidireccional a grandes escalas. Y si h es menor a un medio, el movimiento se vuelve incorrelacionado, generando un movimiento nuevamente azaroso, como se muestra en la figura. Estas son otras islas que tienen el mismo valor de h, pero diferente recorrido browniano, donde lo rojo es el paseo como tal y se colorea toda la zona exterior del movimiento cerrado con negro. Cuando h es 0.76, la dimensión fractal es de 1.31. Existen varios métodos de generación de estos paisajes, pero acá se detallarán tres, uno estocástico y dos iterativos. El método de la superficie browniana es una superficie fractal creada mediante una función de elevación fractal. La superficie browniana representa una superficie gaussiana con una función de covariancia no estacional. Hay dos métodos para ello, usando la descomposición de Cholesky o el método de Stein. En la misma medida que para las islas se define el coeficiente de Hurst variado entre 0 y 1. Cuando mayor sea el valor de este coeficiente, más liso se vuelve la superficie browniana. En este caso, para reproducir una superficie browniana se necesita la implementación de un software computacional, por ejemplo MATLAB. Desplazamiento mediante cuadrados. Primero se empieza con un cuadrado en el plano y se divide en 4 cuadrados. Luego se perturba o se mueve cada uno de los vértices. Por ejemplo, en el primer caso, tras dividir el cuadrado se obtienen 5 vértices, que han de ser perturbados verticalmente. Para que las propiedades fractales se representen, la perturbación vertical es aleatoria. Luego se repite el proceso con cada uno de los cuadrados generados, disminuyendo gradualmente la perturbación vertical en cada iteración.
Para hacer estos pasos se necesitan unas variables que gradúan las perturbaciones. Parámetro de rugosidad, que es el factor que permite disminuir la perturbación vertical en cada iteración. Así, a valores más altos, más lisa es la superficie. La magnitud de la perturbación inicial establece la altura máxima de todo el conjunto de perturbaciones. El nivel del mar establece la altura sobre la que se inunda. La rampa de color sombrea la superficie en función de la altura y el número de iteraciones determina la densidad de la malla que produce el proceso de iteración. Antes se mencionó de un parámetro de rugosidad que determina las perturbaciones verticales. Es necesario definirlo matemáticamente para poder proceder. Así, al principio tenemos 4 valores aleatorios para cada esquina y luego escalamos las alturas por un factor d. Al dividir el cuadrado tendremos que para cada punto del borde se calcula el promedio de las 2 esquinas vecinas y se agrega un valor aleatorio. Este valor escala por un factor d1 relacionado con d. Para el punto central se halla un promedio de las 4 esquinas y se agrega un aleatorio. Se hace entonces el procedimiento para cada cuadrado resultante y sus subdivisiones, reduciendo el factor a cada paso. Así, a medida que nos acercamos, las protuberancias serán cada vez más pequeñas como un paisaje real. Al igual que al crear un paisaje de superficie browniana, el valor h indica el alisamiento de la superficie, aumentando el suavizado de la superficie a medida que aumenta h. Luego de finalizada la cantidad de operaciones, se colorea de acuerdo a la altura y se llena con agua las zonas por debajo del nivel del mar. Es de aclarar que se pueden crear más funciones para sombrear o colorear en función del ambiente que se quiera diseñar. El desplazamiento mediante triángulos es un método prácticamente igual al desplazamiento con cuadrados, solo cambia la figura desde la que se parte. A partir de un triángulo dividimos este en 4, levantamos cada una de las vértices con números aleatorios y se repite el proceso para cada triángulo nuevo. El desplazamiento medio con polígonos regulares es un método de subdivisión que tiene en su repertorio gran cantidad de formas para la creación de paisajes. Todo polígono regular sirve, siempre y cuando se sigan los pasos generalizados. Tomar una figura geométrica cualquiera, dividir esta en triángulos o cuadrados, elevar cada uno de los vértices mediante alguna función aleatoria que parta de la magnitud de la perturbación inicial y asimismo repetir las veces deseadas. Ya se vio que con cuadrados y triángulos se pueden generar paisajes y, como se acaba de observar, cualquier polígono regular sirve. Es así que acá se enseña un ejemplo de un pentágono regular. Las aplicaciones para los paisajes fractales son generalmente en el ámbito del entretenimiento. Se usa para el desarrollo de paisajes en videojuegos y a menor medida en películas, como en el caso de Tron de 1982, que usaba efectos fractales mediante el ruido de Perlin. En Minecraft, por ejemplo, se usa ruido blanco para la generación de escenarios, pero existen varios mapas descargables creados por la comunidad que están basados en el diseño fractal. Por ejemplo, las cuevas pueden ser generadas también de la misma manera que se generan los ríos, solo que haciendo el mismo proceso bajo tierra. En ecología también es importante, ya que el patrón fractal del paisaje afecta el comportamiento de los animales que residen en él. Se pueden generar diseños fractales para simular el comportamiento de los animales al buscar comida, ya que afecta los movimientos, la energía y la distribución de las especies. Puede además ayudar a describir la competencia por la supervivencia de las especies con un recurso disponible agotable. Todo esto a partir de la teoría de la percolación. Como pudimos apreciar, la creación de paisajes fractales parecería solo importante para el diseño artístico y el apartado estético de un film o un videojuego, pero puede llegar a ser importante para la reconstrucción de biomas y sus relaciones con los seres que habitan en dicho lugar. Podría ser posible la reconstrucción de no solo ecosistemas del presente, sino también del pasado, y entender el comportamiento de especies ya extintas, cuya movilidad ha sido ya estudiada por los arqueólogos. Además, puede servir para la planeación de construcciones en zonas rurales. Conforme el mundo avanza hacia nuevas formas de entretenimiento de realidad virtual, se podrían usar a futuro algoritmos que crean paisajes más allegados a la realidad mediante fractales, haciendo una experiencia aún más envolvente.